Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Hablando Derecho. Como cada sábado, con un contenido de calidad de informaciones nacionales e internacionales. Y bueno, señores, un año más, pues el presidente de la República, Luis Abinader, debe de rendir cuentas ante el Congreso Nacional, según lo establece nuestra Carta Magna, la Constitución de la República, en su artículo 114 de la misma. Y pues será mañana que el presidente de la República deberá presentarse ante la Asamblea Nacional, organizaciones también de la sociedad civil, algunos partidos y funcionarios, para rendir cuentas al pueblo dominicano sobre la gestión del último año, las memorias de todos sus ministerios, direcciones y de todo lo que ha sido ejecutado con el presupuesto del año 2021. Tanto el presupuesto nacional establecido como también el presupuesto complementario. Y así poder establecer lo que muchas veces también se hablan de las promesas del gobierno, de qué será la ejecución en este año que va en curso, del año 2022, que se ejecutará en prioridades el gobierno dominicano. Y hay muchos temas y pues se habla de que en los últimos días se han estado inaugurando diferentes obras, dando un primer picazo para hablar de las ejecuciones y promesas que ha venido cumpliendo, cosas que se han venido ejecutando desde el gobierno dominicano. Muchos cuestionamientos de parte de la sociedad, de leyes como lo que es la ley de hidrocarburos, que se habló el año pasado de que iba a ser sometida a una modificación de la misma y ha sido sin ningún tipo de curso que se ha llevado a cabo. También otros temas como tal vez el mismo tema del primer picazo, de lo que es el muro de la frontera con Haití, y que se habla de cuestionamientos del proceso de licitación para la construcción del mismo. Yo creo que el presidente de la República, luego de que el año pasado tuvo que hablar sobre el tema de la crisis sanitaria, sobre el tema del COVID-19 y las medidas que se habían adoptado y cómo se pretendía poder volver a reactivar la economía que tuvo, cierto, según lo que son las estadísticas del Banco Central, cierto crecimiento, ahora habrá que hablar sobre la inflación. Tenemos un conflicto evidente que nos va a impactar a cada uno de nosotros en la República Dominicana también, sobre todo en el tema del petróleo de Rusia e Ucrania, y habrá que hablarle a los dominicanos sobre el tema importante de la inflación, porque la queja constante en las calles, en un país que también, independientemente de que sea productor de algunos de los productos que pudiéramos tener en la canasta básica, realmente está a muy alto costo. Hablamos de que un plátano en los supermercados se está vendiendo a 14, 15 pesos, mientras que el gobierno habla de que se vende a $1. Hay que hacer una revisión integral de los proyectos y ejecuciones que se ha llevado en este último año, de los funcionarios que realmente están firmando acuerdos o ejecutando realmente alguna obra o algún plan de poniéndolo en marcha. Entre otros de los temas que deberíamos de ver y hablar, no solamente es el tema del alto costo de la vida, sino que también tenemos que hablar de la ley de hidrocarburos, como yo dije, porque ese impacto que se tiene también en la economía, los subsidios que se tiene de lo que es cada día los hidrocarburos, el tema del combustible, y que se ha venido cambiando, si tenemos hoy unos autobuses en un corredor, pero ¿qué está pasando y qué va a pasar ahora? También con esas familias, de esos carros públicos que ya no formarán parte de esos corredores. Hay muchos temas de escándalos que se vieron en el año pasado, de funcionarios que no han sido sometidos. Vimos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Juventud, donde hubo 3 cambios en lo que va de gobierno ya de ministros y ministras, y que deberán de tener el pueblo dominicano de tener respuestas. Esperamos que el domingo, mañana, no sean solamente un tema de rendición de cuentas o de cuentos, como hablan algunos, sino que realmente podamos ver con hechos, con números, lo que ha sido no solamente la gestión del presupuesto nacional, sino que al mismo tiempo en qué han sido invertidos los recursos del pueblo dominicano. Una de las cosas que no debe de quedarse es el tema justamente de la fiscalización. Tendremos que ver cómo pretende el gobierno dominicano recaudar más fondos para poder ejecutar lo que son sus prioridades, ejecutar lo que son los proyectos que tiene previsto para este próximo año y por supuesto que están dentro del presupuesto nacional. Esas proyecciones fiscales, esa inclusive ley que pretende reformarse, una reforma fiscal que pretende hacerse que de alguna forma con los impactos que ha tenido en las redes sociales, luego de que se filtran documentos de la DGI,
documentos del Ministerio de Hacienda, el presidente se ha pronunciado al respecto y se hace pues un retiro de la misma. Pero sabemos que así como se han hecho aumentos salariales, se pretende hacer un aumento inclusive en el fisco para poder recaudar más y poder apalancar la deuda externa que tiene la República Dominicana. Y eso solo se hace cuando se hace un aumento de los impuestos que va dirigido al empresariado, en primer lugar, que impacta a la ciudadanía porque vienen de los salarios y al mismo tiempo pues a la ciudadanía pues en los productos. Vimos cómo en días pasados circulaba lo que iba a ser pues una reforma inclusive impactando a lo que son servicios digitales. Y bueno, el corre-corre de los emprendedores no paró y no cesó y hasta hoy no se sabe qué va a pasar, pero lo que sí se sabe que eso está en una agenda y que de alguna forma, aunque queramos evitarlo, no va a ser posible hacerlo por el endeudamiento que tiene la República Dominicana. Y pasando en otro orden, pero en este mismo sentido, hemos visto cómo pues el conflicto de Ucrania y de Rusia se ha agudizado. Pues el pasado jueves se ejecutaron, por ejemplo, se destruyeron 74 instalaciones militares, 11 aeródromos de la fuerza, 3 puestos de mando y una base naval. Esto impacta directamente pues a la economía dominicana, va a impactar a la economía a nivel mundial, en el sentido de que el petróleo, obviamente de West Texas, va a haber un referente de un aumento. Cerró en la semana pasada en aproximadamente $101 y se pretende que el mismo llegará a $125 el barril. El presidente y el administrador de Refidonza, Leonardo Aguilera, en una misa de conmemoración del 49 aniversario pues, de esa institución, habló de que la reserva de la República Dominicana solamente va a ser de 35 a 40 días. Ustedes saben lo que significa si esta reserva se acaba. Si no podemos conseguir el petróleo, no va a haber gasolina. Volveremos también de cuando se creó la ley de hidrocarburos en el año 2000 a un retroceso, a que pues la manufactura vaya a estar retrasada, los costos de producción van a aumentar, el costo de la vida por supuesto va a aumentar y es muy penoso cómo pues todo en este momento está pasando y se está agudizando para los ciudadanos y la República Dominicana. Yo como política digo que, y como uno escucha también en las calles de que será la sal que tiene el Partido Revolucionario Dominicano moderno en este caso, de que cuando llega al gobierno pues se encuentra con una crisis a nivel internacional y también obviamente en este caso pues una crisis pandémica. No es que nadie quiera el mal y por supuesto ninguno de los dominicanos quisiéramos tener que estar en los zapatos de muchos, como en este caso el presidente Luis Abinader, y tener que enfrentar pues dicha crisis que ha tenido que venir haciéndolo desde su llegada al gobierno y obviamente ahora otra crisis internacional que es pues desde el principio el talón de Aquiles del gobierno. Y digo el talón de Aquiles porque al designar a Ito Bisonó en Industria y Comercio el tema del petróleo ha sido muy cuestionado porque él en su momento que estaba como candidato presidencial pues hablaba de la fórmula de Ito y de la fórmula del combustible y al llegar y cada viernes que hace el aumento pues entonces la ciudadanía está al grito y lo que hace es que critica, aunque tal vez no ve realmente cómo se hace el cálculo, cómo se está impactando a la economía. Y estoy segura que lamentablemente sin control que pudiera tener y por más subsidios que quisiera tener el gobierno, no puede aguantar, el barril de petróleo va a llegar a los 300 pesos. Y cuidado si en las próximas semanas llegue a los 315, 325 en el próximo mes. Eso no es algo que podremos controlar nosotros, pero eso va a ser algo que se verá afectado directamente en todo lo que es el canal de distribución de los productos y en todo lo que tiene que ver pues justamente con el desenvolvimiento económico de nuestro país, que lamentablemente nosotros no somos el país que más se traslada en bicicletas, que no utilizamos tal vez patinetas eléctricas, porque primero desconfiamos de un tema de seguridad y segundo porque de alguna forma pues el mismo transporte público que existe en la República Dominicana utiliza el propio combustible. Solamente nos queda pues que orar, pedirle a Dios que tome el control de esta situación de Rusia y Ucrania y de que también nuestras autoridades, Dios le dé el discernimiento para poder enfrentar una crisis como la que se nos avecina, para poder nosotros entender lo que va a pasar y tomar las decisiones correctas, tanto las autoridades como nosotros como ciudadanos, porque señores, lo que viene no será fácil. Señores, vamos a una pausa comercial, no se nos muevan, que tan pronto regresamos con ustedes.
Bueno, amigos televidentes, y aquí continuamos en su espacio Hablando Derecho. Y hoy nos acompaña en un plato fuerte el buen amigo diputado Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección central. Querido amigo, ¿cómo está? Muy contento este sábado, muy temprano. Gracias por tu invitación. Muy afortunado de nuevo de estar aquí compartiendo contigo, hablando derecho, muy derecho, y saludando siempre a los televidentes que te siguen en este espacio. Agradecido y presto a responder las preguntas. Bueno, Tobías, como tú bien dices, y por sexta vez pues nos acompañas aquí en nuestro espacio, y de verdad que para nosotros es un honor. Tobías, ¿en qué está primero el Congreso Nacional? ¿Qué está pasando? La gente habla después de que leyes que al final no se llega a ningún consenso. Cuéntame qué se mueve en el Congreso entre los diputados. Mira, ahora tú sabes que estamos en un periodo, como quien dice, de vacaciones. Por primera vez, por lo menos en los últimos 11 años que yo tengo, casi 12 años en el Congreso, pues nos extendió la legislatura y nos fuimos desde el día 12 de enero hasta el 27 de febrero, que es mañana domingo, donde estaremos ya recibiendo la rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, por un mandato constitucional cada 27 de febrero y sobre todo dando respuesta o rendición de lo que hizo con el presupuesto de ingresos y gastos que le aprobamos para el año anterior y esbozando lo que serían los proyectos, planes y políticas que siempre los presidentes aprovechan ese escenario para pronosticar o proyectar lo que piensan hacer en el próximo año o en los próximos años de su mandato. Estamos en esa tesitura con una agenda legislativa que va a iniciar muy fuerte, muy cargada de temas muy conflictivos y nada, esperando que esta primera legislatura del año 2022 pues sea igual de trabajosa como la que fue anterior. De verdad que tuvimos un trabajo muy intenso. Hablemos pues justamente de eso, del tema de la rendición de cuentas. Pues se habla de promesas incumplidas, de que en las últimas semanas se han tratado de pues dar muchos primeros picazos para poder hablar de eso. ¿Qué se espera en el discurso de rendición de cuentas? Realmente pues la sociedad ha hablado mucho de los préstamos que han sido aprobados, de la gran deuda que tiene la República Dominicana y pues del COVID, al eliminar las medidas, pasa a un segundo plano. Mira, las expectativas nuestras no son muy halagüeñas porque la rendición de cuentas del año pasado el presidente hizo promesas incluso de someter proyectos de leyes que no llegaron. Como la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos, pero también una serie de promesas, de anuncios que fueron los mismos anuncios de campaña, los anuncios del año pasado, e imagino que serán los de ahora. Y como bien tú decías, entre palazo, picazo, anuncios, promesas, y pues tenemos 1 año y 6 meses y el país como que no empieza de arrancar, es decir, no hay realizaciones, mucha improvisación. Yo digo que el presidente de la República con muy buenas intenciones anda por un lado, los ministros y los directores andan por otro lado, no están tocando la misma partitura y se ve mucha metida de pata, mucha improvisación y eso es muy peligroso, sobre todo, Michelle, porque nosotros hemos salido o estamos saliendo de una pandemia que a nivel de salud pues devastó no solamente la República Dominicana, sino el mundo y sus sistemas de salud, su sistema sanitario. Y a nivel económico esa crisis sanitaria creó una crisis económica y sobre todo lo que no queremos que pase o que se produzca una crisis social y política de gran envergadura. A esto se agrega la situación de la geopolítica, la situación internacional de Ucrania, que uno de los problemas más grandes que tenemos precisamente, tiene este gobierno y tenemos los dominicanos y dominicanas, es el alto nivel de inflación, los precios galopantes de los productos no solamente de primera necesidad, sino de los combustibles. ¿Esperas algunas medidas pues mañana en el discurso que se tomen? Y realmente pues el tema de la inflación, que ha sido probablemente uno de los temas más esquivados por el gobierno, porque vemos cómo se han producido temas controversiales, inclusive el tema de pues una posible reforma que en algún momento se filtró en los medios y el presidente se pronunció al respecto, pero sobre la inflación no vemos nada. Mira, viendo la crisis que hay mundial, ahora agregado a lo que ocurrió durante esta semana, no creo que sea propicio de una reforma constitucional. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por quién?
Es decir, que para bajar el 50+1, yo creo que lo que la gente está esperando es que el presidente baje el arroz, baje el pollo, baje la carne, baje la comida, que baje los precios de la canasta básica, los precios de los combustibles, los precios de los materiales de construcción, sobre todo que se generen empleos, porque se perdió una gran cantidad, aunque el gobierno dice que ha superado y ha recuperado más empleos de lo que habían antes del 2019 de la pandemia. Esa no es la percepción y sobre todo indicando de que hay un nivel de inseguridad ciudadana que imagino que con una situación económica muy difícil puede producir un nivel mayor de inseguridad. ¿Por qué? Porque en definitiva para tú resolver los problemas de seguridad ciudadana, aunque es un problema muy complejo, el costo de la vida, las oportunidades de empleo son importantes. Hasta que no se creen condiciones de mejoría en los barrios, en las zonas muy carenciadas, difícilmente la seguridad ciudadana pueda mejorar porque hay otros temas transversales que deben ser abordados. Pero nada, nosotros las expectativas para el discurso será escuchar, ver con lo que tiene el presidente de la República y sobre todo un escenario que cambió con los acontecimientos de esta semana y que me imagino seguirán golpeando, porque una de las excusas que ha tomado este gobierno ha cambiado muchas veces el discurso, que los commodities, que los furgones, que los contenedores, que el precio de la soya, del maíz. Al final la gente no sabe de contenedores ni de commodities. La gente cuando va al mercado, al supermercado, lo que siente es en el estómago y que los precios, el dinero no le da y en el bolsillo. Y sobre todo que eso es muy preocupante porque le estamos echando todo el problema y es verdad que tiene un componente exógeno, pero hay situaciones endógenas que pueden ser tomadas. Es decir, el gobierno puede muy bien tomar medidas locales que puedan promover que este nivel de inflación baje. Nosotros estamos en el 4º lugar en América Latina y de los primeros en el mundo y preguntamos por qué, porque hay otros países que tienen inflación pero no con niveles como nosotros. Es decir, dejárselo solo a factores externos, a la situación del combustible, por ejemplo, que ha llegado a rondar los $100, hay razones externas, pero creo que hay políticas y decisiones internas que pueden ser tomadas para que esa situación de inflación no llegue a 2 dígitos y a 3 dígitos, como yo recuerdo. Tal vez tú no estabas en ese tiempo, porque yo recuerdo que te saqué tu licencia de conducir. Vamos ahorita de transporte también. Exacto, somos de generaciones diferentes, pero sí recuerdo en los años 90 como hacíamos filas para echar combustible en las estaciones. No, y se habla de que probablemente inclusive pues en un comentario en el bloque anterior que hicimos de que el administrador de Refidón se habla de que solamente tenemos una reserva entre 30 y 45 días. Eso escuché. Nosotros llegamos a tener inflación de 3 dígitos en el gobierno de Hipólito Mejía. No estoy hablando de los 90, que sí hacíamos fila, pero ahí es donde no queremos llegar. Yo creo que hay que apretarse los pantalones y debo entender que los anuncios, los mensajes, los palazos, los picazos, ya hay que ir a la realidad, a las realizaciones, porque al final tú pudieras definir una estrategia como diríamos, de dar mucho circo, porque no hay pan, pero al final si das demasiado circo, se te mueren los animales, se te mueren ¿verdad? Los que están en el circo y la población lo que quiere es realizaciones y medidas que vayan en beneficio. Hay algo que creo que también pues le está jugando ya un poco, comienza a jugarle un poco en contra la estrategia que utilizó el Partido Revolucionario Moderno en un proceso de campaña, y es que utilizó mucho las redes sociales y empoderó como a una ciudadanía. También un tema de pandemia que estaba pendiente a eso, y ya ahora pues tú ves como muchas personas, incluyendo pues influencers, comunicadores de prestigio y que de gran arrastre, que dicen me engañaron, que se sienten pues... hay una expresión de un juez que fue que me cubiaron. También, esa es otra, y eso pasa por ahí, pero cambiando un poquito... No, pero yo quiero entrar a ese tema. Tú sabes que cuando nosotros estamos en la oposición, la Fuerza del Pueblo, y estamos haciendo una oposición responsable. Tú has visto al presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, 3 veces presidente, dando recomendaciones y observaciones, incluso de medidas que el gobierno ha tomado por su experiencia de manejar conflictos y crisis. Pero cuando tú usas la oposición para estar desacreditando todo, atacando todo, entonces llegas al gobierno que ahora están tocando el violín y antes la guitarra, te desacredita. Ya hay figuras que yo lo recuerdo en el Congreso que a todos se oponían y hoy se han derribado al piso
¿Por No qué? pueden Porque aspirar usaron más, ¿eh? una oposición irresponsable y hoy no tienen respuesta. Es decir, cuando tú ves que los compañeritos del PRM, de las bases, y mucha gente que dice nos cubearon, nos engañaron, yo estoy usando mucho porque lamentablemente el partido de ustedes han llegado mucho a la fuerza del pueblo del PAL, pero el PAL es el proyecto de Arrepentidos con Luis. Pero nosotros no somos, nosotros no fuimos aliados a Luis No, pero es Abinader. un movimiento que se está gestando hacia la fuerza Ok. del pueblo, de ciudadanos que trabajaron por ese gobierno, por esa candidatura, hoy están arrepentidos Las y siglas que son similares. Ok. las siglas. Ok, no, hay que aclarar, ¿verdad? Porque Pero son muchos. porque cada quien, como dice, nosotros como partido y como se habla una semana de con quién estamos aliados y con quién no, ahora hay que tener las cosas bastante claras. Tobías, mañana se abre pues una nueva legislatura. Siempre te hemos conocido por abanderar proyectos puntuales y proyectos que gracias a Dios ha tenido pues éxito, respuesta, apoyo del consenso, a diferencia de muchos legisladores, en este caso incluso hasta senadores que parece que tienen que salir a reunir firmas a ver, porque no consiguen el consenso justamente de quienes están allí y pues son parte del hemiciclo. ¿Qué nuevo proyecto pues tienes ahora dentro de las propuestas que pudiste hacer a los ciudadanos, que estoy segura y sé que en un momento viniste y compartiste con nosotros de tu maestría que estabas haciendo? Sí, mira, ya tú sabes la ley 6317 promulgada en aplicación, aunque con mucha insatisfacción con una contrarreforma en este gobierno, la ley 193-19 que oficializa las imágenes de los patricios en todas las instituciones. Esa es una ley nuestra también, que mucha gente no la conoce, pero que se promulgó en el año 2019 y la que declara el 23 de septiembre Día del Atleta en Condiciones Especiales. Terminando la legislatura pasada, Michelle, se aprobó por sexta vez y va para el Senado. Yo voy a dirigirme allá con todos mis ex colegas diputados que hoy son senadores, senadores de la Fuerza del Pueblo y del PRM también, que tengo muchos amigos allá, y del Partido Reformista, para ver si ya se aprueba definitivo la ley que regula la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva y el sistema braille como sistema de lectoescritura para las personas con discapacidad visual, para derribar barreras de comunicación. Un proyecto muy lindo que incluso las comunidades de inclusión están haciendo marchas desde el Parque Independencia al Congreso. Ya fueron al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo para que nosotros los legisladores por omisión no dejemos de aprobar esa ley. Es decir, que yo creo que estamos en un buen momento de que eso ya se convierta en ley, además que el Ministerio de Educación Especial, el Departamento de Educación lo está esperando porque es un mandato de las Naciones Unidas y sobre todo de la Convención de los Derechos de la Discapacidad. Por otro lado, tenemos la ley de las TIC, que fue mi trabajo de tesis de Derecho que depositamos el año pasado, perimió, voy a reintroducirlo de nuevo, está en la Comisión Permanente de las TIC, es un proyecto importantísimo porque es una nueva reforma a la ley de telecomunicaciones que tú sabes que ya tiene 20 años y pico y que en la tecnología, los avances, la sociedad, las leyes deben ir de detrás. Que le otorgue mayor protección al usuario, porque tenemos ahora mismo una deficiencia de que se te cobra, por ejemplo, en el caso por una tarifa, por un servicio, que muchas veces por fallas justamente de las telecomunicaciones que puede pasar de la compañía, pero no se te retribuye. Tenemos en ese proyecto de ley 156 artículos. De verdad que nosotros en el trabajo de tesis, en la investigación muy profunda, analizamos todos los artículos de la ley 153-98 y sometimos un proyecto que yo creo que el timing político y legislativo va a llegar el momento, aunque hay sectores, las prestadoras sobre todo, no tienen la intención ni el interés, pero ahí hay temas de derechos de los consumidores. Hay 26 derechos de los consumidores que están esbozados de manera expresa en la ley, pero también los derechos de las competencias, se crea un nuevo marco jurídico. Es decir, esa ley es una ley de telefonía, ya hay situaciones de hechos que no tienen respuesta de derecho, pero también tenemos la ley que modifica la 53-17 y crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia. Tú sabes que sí, ahora mismo el tema de los ataques, mucho. incluso aquí con Ucrania hubo primero los ataques cibernéticos a las facilidades esenciales antes del ataque, ¿verdad?, violento. Y entonces el tema del control de la información y de las tecnologías es importante, sobre todo la seguridad. Ese proyecto de ley está en la Comisión Permanente de las TICs también y de Ministerio Público. Y terminé esta semana, y te estoy dando la primicia aquí, el próximo martes o miércoles o lunes estaríamos introduciendo el proyecto de ley que regula
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como una forma de garantizar la reutilización, la recolección de todo lo que son los aparatos. Para que no sigamos guardando cachivaches, como uno dice. Mira, ahora con la movilidad eléctrica, que viene muchas baterías, muchos vehículos eléctricos, muchos cargadores, se van a desprender una gran cantidad de baterías que tienen elementos como plomo, cromo, litio, cadmio, mercurio. Si apenas los envases, por ejemplo, que se están las baterías, por ejemplo, de los teléfonos. Nosotros tenemos 11 millones de ciudadanos donde hay alrededor de 8 millones de líneas móviles, donde cada uno, a veces tenemos 2 y hasta 3 teléfonos. No sabemos cómo podemos con uno y a veces tenemos 3, pero eso va a contaminar a los ríos, pero también un tema de salud. Es una ley que va a complementar la ley de residuos de desechos sólidos que la aprobamos recientemente, hace 2 años, y que ya está en fase de aplicación. Y también un proyecto que perimió Michelle, hay gente que nos ha hecho la crítica, pero las personas debemos ser responsables a nivel político, que es que modifica varios artículos de la ley 6317. Y tú dirás, bueno, pero lo que tiene 5 años fue una ley de ustedes, promovida por ti, tú fuiste el autor, pero esta ley reajusta el costo de las multas que se elevaron demasiado alto y el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público no ha logrado implementar el régimen sancionador, y una forma de quitarle el costo político al régimen sancionador, porque una ley sin un régimen de consecuencias se queda en lo filosófico. Entonces, bajar un 75% el tema de las multas leves, graves y muy graves de tránsito, darle un porcentaje de las multas a los municipios, a los alcaldes, para que tengan forma de instalar semáforos, darle mantenimiento. Y que puedan, pero también recaudar recursos. La señalización horizontal y vertical, pero también soluciones viales, la rotulación de las vías, que es importante, sobre todo ahora que nosotros estamos usando las plataformas digitales. Y si una calle no está rotulada, fácilmente el Waze o el Google Maps te manda a un sitio. No, utilizamos el de la esquina, siga derecho, allí mismo, y cuando asusten. Como Manolo, el gallego, que le dijeron que vaya a una dirección y él no sabía dónde era, y le dijeron, bueno, preguntándose si iba a Roma. A los 6 meses llamó Manolo a la casa. ¿Y dónde tú estás? En Roma, porque no tenía la señalización de la vía. Hay pues leyes importantes y que vemos ahora que están en gran debate y que de alguna forma pues en el ámbito sobre todo político tienen su influencia, como la ley de partidos políticos y la ley electoral que se pretende reformar. Algunos legisladores, compañeros tuyos, dicen que eso no va a pasar. Otros pues dicen que también que en su momento la ley de partidos políticos fue la ley posible. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué crees que va a pasar en este sentido? Porque a medida que van pasando los días, de alguna forma ya vemos cómo se va encendiendo el panorama político y pues para aplicar la ley y más en los próximos comicios electorales necesitamos hacer una modificación y la ley no se hace de un día a otro. Mira, este tema es muy importante, muy crítico, porque nosotros duramos casi 40 años sin ley de partidos políticos. Sabes que esta ley no existía. Teníamos una ley electoral que fue reformada también después de la ley de partidos políticos, pero la ley 3318 fue aprobada en un momento de una conflictividad muy enorme entre dos grandes líderes del PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, pero también algunas posiciones encontradas que en la oposición tenían Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y lo que se produjo ahí... La ley trajo división segura. Exacto, entonces lo que se produjo ahí no era lo que más convenía, pero era, como dicen en el Congreso, es la ley posible, porque en definitiva se sabía que muchos de esos artículos iban a ser declarados inconstitucional. Y ahí tenemos la realidad. Ya el Tribunal Constitucional ha declarado más de 10 artículos. Precisamente en esta semana acaba de declarar uno que tiene que ver con la promoción de los candidatos y de su mensaje que viola la ley, el derecho a la expresión, a la libre difusión del pensamiento, y declaró inconstitucional, pero hay ya otros 10 artículos que se habían declarado en sentencias diferentes, y de 88 artículos que creo que tiene la ley 33-18, que hayan declarado 11, un averaje muy alto, lo que significa que nosotros en el Congreso, en esta legislatura, y se ha creado una mesa de trabajo, se están trabajando la ley electoral y la ley de partidos, un código completo, y entendemos que debemos abordarlo con responsabilidad. Que esas sentencias que han declarado inconstitucional debemos ponernos de acuerdo y darle al país una ley que permita regular las actividades de los partidos políticos y sobre todo los procesos electorales. Yo creo que es uno de los grandes temas y se va a dar, Michelle, porque lo más difícil fue la primera vez que los partidos decidieran aprobar una ley que los regulara a ellos mismos. Era muy difícil, pero eso se dio, entonces ya la modificación... Habrá conflictos, porque también, por ejemplo, se habla de propuestas como la eliminación del método de Hunt.
la eliminación pues también del voto preferencial. Y entonces está lo que quisiera la ciudadanía, lo que quisiera los que quieren participar y la realidad ahora que ustedes viven, las que están en el Congreso y cómo llegaron. Tú sabes bien que tienes compañeros que si no hubiese sido por el método de Hunt, no fueran compañeros tuyos. Mira, uno tiene que Tú esperar. vas a ser diputado como sea, yo lo sé. Pero déjame decirte mi opinión personal, no de la fuerza del pueblo. Quiero expresar aquí. Yo estoy de acuerdo con el voto preferencial. Sin el voto preferencial, muchas personas no hubiesen sido diputados, regidores, alcaldes, porque es el voto, primero es el más directo y lo establece la Constitución. De un menú, tú seleccionas el que más te guste o el que crees que es el que te va a mejor mata representar. el voto preferencial. El método de Hunt no es el único que hay para distribuir escaños, porque la gente confunde el voto preferencial con el voto de Hunt. No, por eso no. El preferencial no es más que tú escoger al diputado o al regidor cuando son candidaturas plurinominales, que de un menú el que tú entiendas que es el que mejor te representa, tu favorito, y vota directo. Y la Constitución, en el artículo 2, establece que el voto debe ser directo y no debe haber voto de arrastre. Pero tú ponerte en una lista cerrada, como era el voto anteriormente, donde los ciudadanos no sabían quién eran sus representantes, donde no había un contrato social entre el representante y el representado, era lo que se estilaba. Yo digo que la crítica que mayor se hace al voto preferencial, y entraré en el método de Hunt ahora, es el tema de los recursos. Pero yo soy de los que cree que el que tiene dinero, ya sea habido o mal habido, va a ganar adentro y va a ganar afuera, ya sea en el voto preferencial o va a determinar con la cúpula de los partidos que lo pongan en la primera posición, porque cuando tienes recursos y influencia, tú logras mover a que te pongan en el 1, en el 2, en las posiciones ganables, y ahí no hay competencia ni competitividad, lo arrastra el partido. Lo que yo creo que se debe de mantener pues el voto preferencial, o sea, una opinión muy personal de Michelle, pero debería de eliminarse el método de Hunt porque de alguna forma, como diríamos, que mataría, o sea, la oportunidad de tu poder realmente elegir el pueblo. ¿Por qué? Porque al final vemos como hay diputados que son sacaron 1.200 votos frente a otros de 10.000. En mi circunscripción se da. En mi circunscripción se dio que somos 5 diputados, los primeros 4 entramos con una proporción de votos y el quinto, que tenía menos votos que 2 diputados más, fue arrastrado por el partido por una acumulación de votos que rellena un escaño. Que no necesariamente sea de que sea el elegido realmente de forma preferencial. No fue el más votado desde el punto de vista de elección, pero salió por el método. Entonces, hay otros métodos que son más justos y eso yo creo que debe analizarse. En el caso del voto preferencial, vuelvo y te repito, es analizar las imperfecciones que tiene y sobre todo mejorarlas, porque del 2002 para acá te pudiera decir que la calidad de la democracia ha mejorado porque los representantes se sienten más cerca de quien es los representados y viceversa. Así es. Tobías, vamos a una pequeña pausa comercial. Amigos televidentes, no se nos muevan, que tras la pausa continuamos con esta interesante entrevista. Amigos televidentes, y continuamos en Hablando Derecho con el diputado Tobías Crespo. Tobías, hemos hablado pues de las leyes que necesitan reformar, como la ley de partidos políticos y electoral, de los proyectos que tienen, pero no podemos pues dejar de hablar ya como en un sentido un poco más político. Perteneces a la fuerza del pueblo. Te hemos visto activo en el proceso de inscripción de nuevos miembros, en el tema pues diríamos de la constitución de lo que son los diferentes pues comités, pero cuéntanos tú un poquito más qué estás haciendo desde tu demarcación. Estás haciendo un trabajo también a nivel nacional. Y pues también te hemos visto muy de cerca del buen amigo Omar Fernández. Se habla por ahí desde ya de un proyecto a la alcaldía. Habrá que ver qué trae los próximos días y tú en qué estás. Mira, tú sabes que hemos estado haciendo historia porque en el 1973 no pudimos acompañar al profesor Juan Bosch cuando fundó el Partido de la Liberación Dominicana, al cual pertenecimos durante 34 años. Yo entré a los 18 años al PLD y Manuel a los 14. No niego la edad, tengo 53. Y lo que te digo es que del año 2020 hacia acá
hemos estado trabajando, por ejemplo, en el primer Congreso Constitutivo del Pueblo, profesor Juan Bosch, un congreso exitoso donde fuimos parte de esa historia, 17 grandes temas que el partido discutió de manera participativa, democrática, única en el mundo, un congreso digital donde 6.780 miembros y dirigentes participamos de manera directa, pero también se agregaron 6.000 y pico de personas que no eran miembros ni dirigentes de la Fuerza del Pueblo, pero que le permitimos entrar a la plataforma digital e hicieron sus sugerencias y 899 sugerencias fueron aprobadas y eso terminó el año pasado en marzo. En el mes de mayo del año pasado, la dirección política inició el plan general de afiliación y organización de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuántos miembros tiene la dirección política de la Fuerza del Pueblo? Bueno, en los estatutos habla de 45, pero todos no están completados ahora mismo. Okay. Pero empezamos un plan de afiliación que llevó a someter en el mes 15 de diciembre del año pasado, entregar a la Junta Central Electoral 648,000 miembros. Ya vamos por 800,000 de diciembre para acá. Así que del 15 de diciembre hasta el mes ahora de febrero que tenemos, ya se han inscrito casi 200,000 nuevas personas en la Fuerza del Pueblo y vamos a superar la barrera del 1.000.000 de afiliados que tenemos para mediados junio de este año, porque incluso tenemos una plataforma de inteligencia política, inteligencia electoral, de inteligencia artificial, de cruzar padrones, perfiles, y la cantidad de personas que está mostrando interés por Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo, por el partido, por las propuestas, por la forma en la cual el partido está creciendo. Somos el único partido, Michelle, que desde el año de agosto del año 2020 hacia acá ha estado juramentando dirigentes, no solamente del PLD, sino de otros partidos. Vamos a seguir en eso y el crecimiento es exponencial. Yo creo, este es el 2022, está declarado por la dirección política como el año del avance, donde vamos a empezar a juramentar y va el presidente Leonel Fernández a recorrer todo el país y a nivel del exterior, juramentando las direcciones de base y las direcciones medias para conformar ese gran ejército, porque este es el año del avance, el 2023 el año de la consolidación y el 2024 de la gran victoria con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo hacia el Palacio Nacional. Cuando el domingo va a llover, desde el sábado uno se da cuenta y los astros, las estrellas se están alineando de manera favorable hacia la Fuerza del Pueblo. Yo creo que hay mucho entusiasmo. Lo que tú estás viendo en la red es lo que nosotros también estamos viendo en los barrios, porque difícilmente la red no tenga vida. La red muestra lo que los barrios, la zona, la gente está apuntando. Y nosotros entendemos que si el trabajo sigue como va y sobre todo la gente respaldando a la Fuerza del Pueblo, no hay duda de que como hoy somos el principal partido de oposición, visto de las encuestas que ya dan a Leonel Fernández rondando el 35% de intención de voto, porque a Leonel Fernández lo conoce todo el país. El liderazgo de Leonel está por encima de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM, del Partido Reformista. Eso que tú hablas, inclusive, Tobias, es un gran reto que pues ustedes tienen, de que realmente el partido pueda crecer como marca. Hasta un 30%. Ya nosotros estamos en la posición de, como partido, un 23 punto y pico por encima ya del PLD, y nosotros lo que tenemos que trabajar durante este año para que supere la barrera del 30%. ¿Hay estrategia de comunicación para en ese sentido? Y sobre todo de organización, porque una cosa es la comunicación, porque es verdad que los líderes debemos comunicar. El líder que no comunica, no motiva, no persuade, no convence. Pero también hay un trabajo organizativo que yo creo que es uno de los más importantes, porque organizarse por territorio, por recinto electoral y por colegio electoral es una de las armas más poderosas a nivel político. Pero también estamos haciendo las organizaciones por sectores, los abogados, los médicos, los empresarios, los religiosos, los chiriperos, las banqueras, los peluqueros, las amas de casa, los motoconchistas, los transportistas, todos estamos organizándolo. Y finalmente, otra forma que el Congreso de la Fuerza del Pueblo estableció, que es la organización virtual en el ciberespacio, donde quiera que haya un dominicano que entienda que la República Dominicana debe tener un mejor nivel de desarrollo y que la Fuerza del Pueblo representa esa esperanza y esa expectativa, como lo dice el color verde de nuestro partido, donde quiera que esté ese dominicano, ya sea en Australia, en Canadá, nosotros vamos a llegar a través de las plataformas también digitales. Tobias, tú que pues tal vez para algunos es temprano, pero las decisiones políticas pues se ven deslumbrando y como tú bien decías que cuando vaya a ver desde el día anterior se sabe. Para el 2024, ¿pretendes pues seguir como diputado? Como muchos dicen, lo que el pueblo diga.
o tal vez de alguna forma, pasar a una posición pues ya inclusive pues gubernamental, que fue donde de hecho en algún momento te conocí. Mira, Michelle, yo no estoy concentrado en candidatura. Yo he ganado 5 procesos, 2 internos y 3 hacia afuera. Yo estoy concentrado en que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández lleguemos al poder. Porque el profesor Juan Bosch nos enseñó que lo general está por encima de lo particular. Y ponerse a pensar en candidaturas nos puede distorsionar el esfuerzo del objetivo principal, que es llevar a la Fuerza del Pueblo al poder, sobre todo con un gran líder de dimensiones internacionales como lo es Leonel Fernández. Y los momentos de candidaturas llegarán. Lo que sí entendemos que nosotros somos una ficha clave en la capital, en la circunscripción 2, para que la Fuerza del Pueblo pueda aglutinar ese gran triunfo, primero en febrero, ¿verdad? Porque las elecciones municipales se dan en febrero, y luego la tercera semana. Se habla de una posible unificación del tema de las elecciones. No, no hay forma, porque para eso hay que modificar la Constitución y no hay los votos para modificar la Constitución. Bueno a saberlo. Porque lo que quiere el PRM y Luis Abinader, porque no ganan en primera vuelta ni ganan en segunda, es bajar el porcentaje del 50 más 1. A propósito de candidaturas, pues hemos visto ex compañeros tuyos y pues algunos liderazgos, especialmente liderazgos locales a nivel de alcaldías, que pues están pasando de un partido al cual pertenecen al partido pues por ejemplo, de gobierno, o sea, que vienen de oposición al partido de gobierno. Se ha hablado y el tema de castigar el transfugismo. Se ha hablado de pues una posible reforma en su momento de pues que la posición, que a pesar de que la gana la persona, porque es un voto preferencial, pertenece al partido. ¿Qué te parece pues este tema de que están muchos saliendo de sus partidos para poder garantizar una posición en el partido de gobierno? Mira, eso es un nivel de desesperación que tiene el gobierno del PRM, que ante los números que le dan, que se han desplomado al piso. Pero la gente que se va todavía. No, pero te voy a explicar qué es lo que está ocurriendo. El avance de la Fuerza del Pueblo del presidente Leonel Fernández, que por todos los lados la gente lo está pidiendo, ha desesperado. Ellos han desatado los demonios y a través de la Liga Municipal Dominicana, ya la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia y a través de FEDOMU están bajando recursos, Michelle, más de 4.000 millones de pesos, en los cuales el Partido de la Fuerza del Pueblo, el delegado político, que es mi hermano Manuel Crespo, solicitó a la Junta Central Electoral. La Junta Central determinó el mismo presidente que va a encabezar esa investigación, y estamos pidiendo incluso a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría que fiscalice esos 4.000 millones de pesos que extra presupuestario, cuando digo extra presupuestario es que no estaban asignados a esos objetivos. El presidente ya no puede hacerlo porque la Constitución establece que eso es en el presupuesto complementario del mes de junio, a partir de ahí. Entonces, que ponga bien los ojos sobre la transparencia de esos recursos, porque al final, tú tienes razón, pero quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y también el perro. Pues ya tú sabes. No lo decimos nosotros, sino es una inteligencia del pueblo. Es decir, no hay nada más inteligente que la inteligencia popular. Sí, pero tú sabes que se está dando, pues, en este caso, no solamente tal vez que a muchos se están aprovechando, y creo que en el caso más de los alcaldes, que lo tienen como un poco complejo, porque a veces la limitación de recursos, que a pesar de que tienen una ley que se debe de dar, pues el presupuesto a través de, por ejemplo, de la liga, no recolectan, y más en comunidades más vulnerables, los recursos para poder sacar hacia adelante sus gestiones. Y siempre se ha hablado pues el tema de que un alcalde sin gobierno no es alcalde y no significa nada, porque no se respeta tal vez de forma institucional en las alcaldías. Eso no es correcto. No, claro que no. Los alcaldes tienen mecanismos en la ley 176-07 y hasta en la ley 6317 de recaudar dinero. Lo que pasa es que van con el objetivo de reelegirse y no de resolver problemas, pero si los alcaldes apelaran a esa ley, tuvieran muchas formas de, a través de las tasas y los arbitrios que tú sabes, recaudar. Y adicionalmente de que el 10% debe dársele de manera directa, no por una decisión del Ejecutivo. Se centran inclusive nada más al tema del 10%, que es el que no llega, pero también hemos visto pues en el caso pues de diferentes alcaldes cómo han podido lograr, y yo diría que una de las que más, tal vez incluso puede ayudar de dónde viene, el lugar donde está, la alcaldesa pues del Distrito Nacional, por poner y citar un ejemplo, que ha podido concitar pues muchos acuerdos y alianzas con lo que son, por ejemplo, organizaciones y empresas privadas. Y esto pues también, como tú dices, cuando se tiene un liderazgo, cuando se tiene pues relaciones, se puede lograr, pero muchos se limitan a lo que el gobierno puede recibir lo que puede llegar del gobierno. Y déjame decirte que esto está creando
Michelle, un gran problema en el PRM porque si no le han resuelto, a los que están del PRM, a los que se fajaron, A lo que le hicieron a que los que le llegara. hicieron llegar ahí y le traen a uno de fuera que A es bajo imponerlo, en cierto mecanismo, modo. no solamente imponerlo, bajo mecanismo no santo, ¿verdad? De compra y de usar los recursos del Estado a destiempo, algo que se le va a revertir porque al final eso va a salir por cualquier lado que se investigue. Le va a resultar un boomerang, va a ser No, y el contra tema lo que ellos entienden que los que no han podido nombrar pueden resolverle por ahí a través del ayuntamiento, que es el ejecutivo, lo que está más cerca del territorio, y eso es una medida muy peligrosa, muy riesgosa y que al final no va a darle los resultados, porque desde muy temprano nosotros estamos detrás de eso. De los temas controversiales, pues, del gobierno, entre las redes sociales, las campañas y quienes forman parte, pues, de su gobierno, por mucho tiempo vimos la fórmula de Hito. Y se ha tratado, pues, de hacer avances en el tema del transporte que realmente, pues, tal vez no han funcionado. Leí un comentario que hace alguien en las redes y que hace el gobierno dominicano, pues incluso tal vez dando recomendaciones sobre el tema de Ucrania y de Rusia, cuando ni siquiera pudo resolver el conflicto entre los Uber y los taxis. Tú que eres, pues, un experto en el transporte en nuestro país, se hablaba de hace unos días, pues, de que se hizo o se creó el gabinete de transporte que designaba a Hugo Veras, pero eso se quedó como en el aire porque aparentemente eso fue simplemente una bola. ¿Qué tú crees, pues, independientemente de esta creación, de que se hiciera o que se hizo, pues, el gabinete de transporte, de las problemáticas que hemos tenido con el tema, pues, taxi, Uber, que ha cesado o ha mermado en cierto modo, pero que se hizo un reglamento que tal vez no realmente no tiene una buena aplicación o posibilidad de aplicación? Mira, desde el año 2017 que se promulgó la ley 6317, Ujú. hasta ahora se habían dado algunos avances, no lo que nosotros esperábamos en el gobierno anterior, pero se avanzó en algo, por lo menos se aprobó la ley, se promulgó, vino la Que es una de reforma las leyes que tú estás institucional, proponiendo la exacto, modificación. se eliminaron muchas instituciones, se creó el Intran, se transformó la DGC, se dio un mandato en el artículo 356 para transformar la ONSA y la UPRE, eso no se dio, de los 32 reglamentos solamente hay 15 aprobados, pero en este gobierno ha habido una contrarreforma, echar para atrás todos los avances. ¿Por qué? Porque dan un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana, designan a una persona, bueno, que en el gobierno anterior construyó desde fuera, ¿verdad? El teleférico, y que lo designan en su oficina, y ese decreto viola la Constitución, viola la ley de los ministerios, viola la 6317, le quita competencia al ministro de Obras Públicas, le quita competencia al Intran, le quita competencia a la OPRE y a la ONSA, y sobre todo que crea una gran distorsión, porque no solamente le quita competencia, también entra en conflicto con alianza público-privada, y entonces a través de esa oficina se ha creado un fideicomiso, que es el FITRAN, que va a manejar todo lo que tiene que ver en un solo fideicomiso, donde van a haber fideicomitentes vinculados y adherentes, todo lo que tiene que ver con el transporte. Yo entiendo que la visión del gobierno es eliminar la ONSA y la OPRE, no va a haber nada público a final del ¿Estás de acuerdo 2024. con esta No, posición? no, el transporte tiene un componente social y no todo puede ser privado, es un tema estratégico para el país. ¿Y cómo se hizo y cómo se manejó Los ahora? sistemas de transporte masivo, metros, monorrieles, teleféricos, buses, deben ser públicos y aunque lo dé un prestador privado, es un servicio público y de interés público. Si se paraliza el transporte, se paraliza el país. Ahora, el 90% del transporte en la República Dominicana ha sido servido por entes privados que anteriormente eran sindicatos y ahora son empresarios en la ley y que están estableciéndose corredores. Yo estoy de acuerdo con los corredores. Lo que no estoy de acuerdo es la forma de que se está obligando a los propietarios para que obligatoriamente entren por el fideicomiso. El fideicomiso es una opción, no una obligación. La obligación es convertirse en empresa y dar un servicio eficiente. Entonces, ahora, en diciembre, había otro comentario en las redes que iban a nombrar a una persona cómica, humorista y que todo el mundo conoce en el Intran, porque dije que iban a quitar al director del Intran. Y yo le dije que mejor esa persona se quedara haciendo las películas, que yo prefería ver las películas que no eran tan buenas, ¿verdad? A que el transporte, que es algo muy serio, se ponga de relajo. ¿Pero Y ya yo estás de creo, acuerdo con el director, con la posición del director actual? ¿de quién? Del que está ahora en el Intran.
Porque veo que ha hecho como muchas cosas de echando para adelante, echando para atrás, y se habla Mira, de que tiene una buena madrina, que por eso es que prevalece, independientemente de que venga la otra persona, que lo podemos decir, yo lo digo, que es del buen amigo Roberto Ángel Salcedo, pues se hablaba de que había una posibilidad de ponerlo en esta parte. Y lo digo porque de quien se habla es pero de lo las del decreto del apariciones. gabinete de transporte no fue incorrecto. El gabinete de transporte está creado como otros gabinetes más, como el de las TICs, Ujú. el de salud. Entonces, ese decreto se dio porque el ministro de la presidencia es que está dirigiendo todos estos esfuerzos y proyectos. Entonces, yo entiendo que el transporte es una actividad muy seria, muy responsable, demasiado importante para el desarrollo del país, para nosotros estar con una contrarreforma, tomando medidas, porque en definitiva, ¿qué va a ver la población? Que no hay un criterio, no hay planes, no hay políticas para que este sector que empezó en marcha a partir del 2017, en el 2017 se creó la primera reforma, y no porque la ley sea de nuestra autoría y yo haya sido el proponente, pero no había ley de transporte, no había ley de seguridad vial y no había ley de movilidad. Teníamos una ley 241 de tránsito, obsoleta ya, 50 años, y empezó a darse en marcha. Entonces, dar para atrás y seguir creando instituciones, entelequias, que más que aportar, lo que van es a retrasar. La gente pidió, hicimos un consenso empresarial, político, con los sindicatos, con los funcionarios que estaban en todas las instituciones que se eliminaron, y tuvimos la ley en el 2017. Entonces, no echemos para atrás lo que durante 20 o 30 años se convirtió el sector en 12 instituciones. ¿Tú sabes lo que son 12? Cada una queriendo dirigir un sector tan importante, era un desorden institucional. Claro, porque al Entonces, final, por ejemplo, aquí pasa mucho de que, y en temas de juventud todavía aún se da mucho, de que no trabajamos de manera transversal, sino que cada quien pues trabaja por su lado y no se pueden aunar los esfuerzos y los intereses, sobre todo en un sector tan competitivo y que genera tantos intereses y discordias como el pero transporte, es no, una cosa, importante. Michelle, es la transversalidad de un tema importante como el Ujú. transporte, y otras son las instituciones. Me explico. No, claro, Es por eso digo, decir, el tema no se trabajaba de forma transversal en sí que tampoco. estuviese la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, la Dirección Central de Seguridad Vial, No la había forma de Politur, trabajar el el tema de forma Departamento de transversal. Vehículos de Motor, 12 instituciones tratando de manejar un sector. No, se creó una, el Intran, y se le dio todas las atribuciones, 41 atribuciones tiene la ley. Ahora, el Intran sectorialmente debe trabajar vinculado, como tú Ujú, dices, transversalmente con las alcaldías, con el Ministerio claro. Público, con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de la Presidencia, con el Ministerio de Obras Públicas, con el de Salud, porque los accidentes de tránsito, Ujú. una vez se producen, ya dejan de ser un problema vial y de seguridad vial y pasan a ser un problema de salud pública. Entonces, Claro. transversalmente y sectorialmente, el director del Intran debe trabajar, pero que sigamos creando más instituciones para quitarle y volver anterior atrás, no es lo Eso lógico. quería yo decirte sobre un tema, hablamos al inicio, pues de que mañana se hará una rendición de cuentas. Pero independientemente de tú que pertenecías también a otro partido y fuera de lo que hayas pertenecido, has tenido la oportunidad a lo largo pues de tu vida, sobre todo de la política, de ver diferentes pues estilos de gobierno, diferentes pues propuestas, tanto legislativas, proyectos de ley puestos en marcha, o sea, puestos en marcha, no que se queden como decimos también en el papel de la ley y de que han podido ser. ¿Qué pudiéramos decir que pudieran ser avances o retrocesos del actual gobierno? Bueno, hay muchos temas que han sido retrocesos porque en definitiva parece ser que ellos no saben que son gobierno y todavía siguen como si fuera oposición. Es decir, Tú yo estás en veo el mucha... hashtag no saben gobernar. No, porque desde el punto de vista de lo que está viendo la población Ujú. es que hay mucha improvisación, que hay muchas medidas hacia atrás, que no se prepararon para gobernar, que realmente, como te dije ahorita, el presidente está por un lado y los ministros y los Sí, directores por incluso otro. sus números de valoraciones de Y la sobre ciudadanía todo, están muy por encima de lo te del puedo decir, partido. sí, porque los presidentes, el liderazgo más grande de un país es el presupuesto de ingresos y gastos, No, no, aparte de los talentos pero tú sabes y las algo, virtudes que uno pueda tener y desarrollar como líder pero tú político. sabes por qué te lo digo, porque tú ves que tú incluso lo dijiste, y todo el que viene aquí, no importa de qué partido sea, es como yo digo, pero ¿será que el presidente de la pena? Luis tiene buenas intenciones, pero usted resuelve o no resuelve. Y critican al gobierno, pero entonces al final como que las intenciones, y por eso lo digo, o sea, se nota que él está haciendo, y nosotros aquí, sobre todo Joel, ha hecho mucho énfasis en el tema de que el presidente sea algo que tiene que resolver en lo inmediato para el bien de él, su partido y sobre todo los dominicanos,
es que él está haciendo como en el equipo, el manager, el pitcher, el catcher, y eso no lo está ayudando. Está como Bob Bunny, pero eso es porque no tiene un grupo de ministros, de directores, de un equipo, de un gabinete que le esté apagando el fuego, resolviendo problemas. Y bueno, ¿No tiene un político en Palacio? tú lo ves dando palazos, Picasso, dando anuncios aquí por todos los lados. Pero hay que, ya ahora con la situación de Ucrania, yo creo que él debe sentarse a gobernar desde Palacio y ver es mi No recomendación. está tanta Porque, participación sí, pública. sí, porque lo que viene no es fácil. Es decir, nosotros estamos ante una situación mundial e internacional que va a impactar en un país como nosotros, que somos dependientes de diversos factores que son exógenos. Entonces yo creo que debe replantearse de lo que se está haciendo, porque en definitiva la población no lo está valorando como bien, además de que recuérdate que todo lo que ellos criticaban en la oposición, que el nepotismo, que la nómina, que bueno, todo lo han superado. Entonces ahí viene el descrédito y la falta de credibilidad que merma y disminuye como diríamos, la popularidad de un gobierno, porque en definitiva la gente entendió que votó por un cambio y cuando tú lo ves, la gente dice el cambio en reversa, como dice la canción de Juan Luis. Así es, Tobías, tú sabes que el tiempo en televisión es corto, pero para mí ha sido más que un placer y un honor tenerte aquí, nueva vez en tu casa hablando derecho. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio Hablando Derecho. Será hasta la próxima semana que nos reencontremos. Feliz fin de semana.